Bueno, y vamos a empezar el programa de hoy con uno de los estrenos argentinos que renovaron cartelera este jueves. Se llama Dos Manzanas, es una ficción a partir de un hecho real. Y para hablar de este Dos Manzanas, vamos a contar un poquito más después. Primero vamos a saludar con quienes vamos a hablar, a su director Eduardo Raspo y a dos de sus protagonistas, Pilar Boyle y Pepe Monge. Pilar, Pepe, Eduardo, buenas tardes. Javier, Lucy, acá desde el piso de Cinefilia, ¿cómo están? Hola Javier, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo decía recién, Eduardo, esto de una ficción, pura imaginación para un hecho real, que es el encuentro que existió, que se dio entre Juan Manuel de Rosas y Charles Darwin, allá por 1833-34, si no me equivoco. A partir de eso, bueno, nada, ¿qué es lo que pudo haber sucedido? Parte de tu imaginación y construye estas dos manzanas. ¿Cómo llegó esta historia a vos? Bueno, como bien decís, es un hecho real. eh, Sucedió, no hay mucho registro de este hecho, eh, porque no era Darwin todavía, digo, no era quien iba a ser. Rosas ya era Rosas, porque el encuentro sucede entre el primer y segundo gobierno de Rosas, por lo cual hay muy poco registro de esto. Simplemente lo testimonia en 4 o 5 líneas Darwin en su libro de viaje. A mí me llega, yo hice durante un tiempo, bueno, a mí me gusta mucho la historia y tuve la suerte durante un tiempo de hacer documentales para televisoras españolas que venían a producir documentales sobre historia de América Latina. Y en uno de los materiales que nos dan para construir los guiones y demás, había 3 o 4 líneas que hacía referencia a eso. Cuando yo lo leí me pareció como un hecho imposible. Lo leí, lo dejé pasar, en la vorágine de hacer esta serie se entregó y demás, y fue una idea que me quedó dando vueltas en la cabeza. Y siempre lo vi, porque era como esos dispositivos en donde uno junta dos personajes de la historia que nunca se hubiesen cruzado, que nunca se cruzaron, ¿no? Se ha Ujú. hecho al infinito ese dispositivo. Eva Sí, Perón y Victorio Campo, por ejemplo. sí. Y esto era real, esto había sucedido, estos dos personajes, ¿no? Tan disímiles, se habían encontrado no hay registro, ¿no? Nosotros nos instalamos a lo largo de una noche en medio de un campamento en La Pampa, Argentina. Eso también es cierto porque Rosas estaba en una campaña expulsando a los pueblos originarios, a los infieles, hacia el sur del Río Negro. Y el resto de los personajes de la película también todos existieron. Existió el otro, existió el bufón, Rosas tenía dos bufones. Ujú. El ilustrador es un ilustrador genérico, pero toda expedición lleva un Lleva, ilustrador. sí. Y la cautiva es la cautiva que hicimos para la película. Las cautivas existieron. Eh, y obviamente, cuando hablamos de Rosa, estamos hablando de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Alguien que divide aguas en nuestro país. Totalmente. Hay algo interesante también con esto de decir de que el dispositivo ya se ha utilizado y sucede que muchas veces cuando se nombran personajes históricos o se hace algo con los personajes históricos siempre está el temor de, uy, o ahora el temor pasa por otro lado. Antes era de dejarlos en el mármol, ahora es de hay que humanizarlos tanto que ya terminan siendo como cualquier cosa. Siempre está esa complicación, supongo que además para los guionistas y tanto para los realizadores, de llevarlo a una realidad lo más real posible, todo esto obviamente con grandes comillas, digo, que el verosímil sea plausible de ser creído, pero que no se escuchen esos textos tan ceremoniosos y tan solemnes y que parezca que lo que está ocurriendo y que esas ropas que lucen no les interpongan en el camino. Eso se los preparo para Pepe y para Pilar, porque también muchas veces son esos trajes que uno no sabe cómo llevar y a veces se atiborra la escenografía de cosas, no es el caso, pero recuerdo algunas reconstrucciones de películas argentinas en que ves a los actores tratando de no llevarse nada por delante, porque obviamente uno no tiene tampoco el manejo del cuerpo con esos trajes, digo. Pero vuelvo al origen de la pregunta, esta cosa de cómo representar algo que sea creíble para un espectador de hoy en día.
Eh, a ver, yo sospecho que no había mucha diferencia con la actualidad, ¿no? La rosca política, eh, las concesiones, la negociación, la, la conquista de territorios, digo, me parece que se conjugaba probablemente, ¿no? El lenguaje fue evolucionando, si Ujú. pensamos cómo era el español hace 150 años, pero la dinámica propia del poder y el oprimido era la misma, ¿no? Se sentaban en una mesa y se veían qué alianzas se podían hacer para llevar adelante. En esos términos lo pensé, ¿no? Digo, Ajá, es lo mismo, vestidos, como vos bien decís, de otra manera, y probablemente hablando con determinados modismos a los que nosotros decidimos renunciar totalmente, ¿no? sí. Lo visualizaste muy bien, ¿no? L- Esa cosa de vestidos de una manera, ¿no? En donde se van atropellando toda la escenografía que hay adelante, tratando de hablar de una manera que ya no se habla, y los ingleses que hacen muy bien, que manejan muy bien la reconstrucción histórica, también prescinden de todo eso. Sí. Bueno, esa fue un poco una decisión y que se hizo extremadamente fácil con quienes tenés acá en la pantalla conmigo. Sí. Digo, eso que da miedo. Mi único talento fue el acierto en la elección me reconozco eso, después fue todo de ellos, ¿eh? Pero mi único talento fue haberlos elegido. Gran elenco, digo, tenemos sacados de los nombres, pero también está Diego Cremonesi, está Luis Iembroski, está Oski Guzmán. Todos están, pero tan en tono, tan en lo que tienen que hacer, que eso también es como que atrapa. Y para Pilar y para Pepe, para incorporarlos a esta charla, digo, son personajes históricos, uno con más referencia que el otro, La cautiva es más genérico para nosotros, digo, desde el poema de Echeverría hasta hoy en día ha sido en cuadros, en películas, hemos visto siempre alguna que otra cautiva, pero ¿cómo fue componer estos personajes de dos personajes que están como cruzándose? Si uno piensa en la idea de civilización y barbarie de Sarmiento para acá, son dos que se han cruzado y ahora están en un lugar distinto. ¿Cómo eso los llevó a la construcción del personaje, Pilar, Pepe? Bueno, la verdad es que siempre encarar un rol de la magnitud de algo que no sé, pasó en el 1800 o no como algo de época te genera como un desafío y uno empieza a leer y a estudiar y ver qué podía haber pasado en esa época. Pero yo trabajo un poco más desde el cuerpo y entonces creo que no pasé esa etapa de sentir miedo en ningún momento, porque también hay algo en el cine que cuando confías en el proyecto, en el equipo, en la dirección y en los compañeros, hay algo como que la cosa te hace hacer. Ujú. Entonces, todo lo contrario, los vestidos sumaban a que ya tengas esa creencia y es parte, o los caballos, la ropa, la carpa, digamos que tu tarea es igual de técnica que mística en tener la creencia suficiente y también la técnica suficiente para poder habitar esos textos y estar en presente en lo que decimos y escuchando lo que está sucediendo, que yo creo que es la vida básicamente. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a evitar la tensión que a sostenerla. O sea, nadie quiere sentir tensión en la realidad. Pero Totalmente. en la actuación somos cazadores de tensión en algún Ujú. punto. Entonces, para mí fue como más divertido que de miedo. Pero sí entiendo el desafío de esto, ¿no? Del vestido era pesado y todo eso como que sumaba a la realidad. Seguro que en esa época fue más así que cómodo. Seguro cómodo no fue. ¿Y Pepe? A ver, No, no se, no se te escucha, A ver, Pepe. espera, Pepe, espera porque no se te está escuchando, a ver si estás muteado o... A ver, a ver. A ver si es...
¿Es de acá? No, es de ahí. Está muteado. A ver si me podés. Porque acá no es un tema nuestro, parece. Pero bueno, a ver. Si no, vamos a ver si podemos solucionar lo de Pepe acá en producción. Fijarse para poder escucharlo. En todo caso, si no, desde el teléfono, si no podemos con el, con el Zoom. Pero sigamos en todo caso hablando nosotros hasta que solucionemos lo de Pepe y lo podamos incorporar a A lo la mejor charla. tenés que salir y volver a entrar, Pepe. A veces pasa. A ver, ahí le están explicando desde la producción para solucionarlo. Recién hablábamos esta cuestión de los textos, lo que importa. Yo te escuchaba, Eduardo, decir que el riesgo que querías que tomen y el riesgo que estabas tomando vos y que querías que también se sumen los espectadores es a estar escuchando. Algo de la atención y de la atención que estaba hablando Pilar también, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que las escenas duren 2 segundos, que todo sea de forma rápida, que la comunicación que se pase sea la imprescindible para que entiendas por si pestañaste y te olvidaste de ver la imagen. Todo es como muy básico y vos acá haces escenas largas, donde el texto es muy importante, donde se habla de filosofía, de política, se habla de un montón de cosas que por no hablar, capaz que estamos como estamos. Bueno, sí, eso fue una decisión clara, ¿no? Un poco, puede que infantil, si se quiere, de plantar una bandera sobre eso de escuchar, ¿no? La película ya empieza, ¿no? Hay una larga cabalgata, ¿no? Bueno, acomódense a estos tiempos, que estos van a ser los tiempos de la película, ¿no? Eh, y se va extremizando a medida que la película avanza, ¿no? Porque hay, como vos bien decías, hay largas escenas habladas en las cuales algunas están suavizadas porque la cámara se mueve, otras porque hay muchos personajes en juego, y otras simplemente son dos personajes y la cámara no se mueve, ¿no? Fui Ujú. como llevando eso al extremo. Entiendo y comprendo a aquel que lo pueda aburrir, pero me parecía a mí necesario reflexionar sobre eso. La película también es una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Sí. Eh, También es lógico, las nuevas generaciones manejan otros tiempos. Esto es real y es natural y no. Pero sin embargo, la película fue vista. Bueno, yo en el primer corte de la película se la hice ver a una cantidad, siempre a las 2 o 3 personas que son de mi confianza, pero que quería saber qué pasaba en chicos de 16, 18, 20 años. Sí. Y la verdad es que fue muy gratificante. Me parece que hay una idea también, yo creo que si uno propone una reflexión, bueno, a lo mejor se les hace más difícil, a lo mejor será una película que verán en 2 veces, Ujú. pero no hay un rechazo a esa propuesta, ¿no? Me parece que estar como medio básico el concepto que planteo, pero es sí todo el tiempo con el scrolleo en el teléfono. Bueno, a ver qué pasa si hay si 2, 4 o 6 personas hablan durante 1 hora y media. Y a mí en lo particular me gusta mucho, ¿no? Tengo cierta obsesión con las palabras. Eh, y esa era una idea, ¿no? Que en el papel funcionaba todo, pero después había que ponerla en marcha. Y fue una epifanía cuando esto empezó a ser dicho por este grupo de actores, ¿no? Porque Martínez Lipas haciendo de Darwin, Cremonesi de Rosas, Pilar de la Cautiva, Pepe del Otro, que es un personaje que existió, Siembroski, Yoski Guzmán, y cuando eso empezó a suceder en el rodaje, para mí fue inmensamente feliz, porque iba a ser una película obviamente muy particular, pero estaba funcionando. Sí. Era un placer escucharlos moverse, hablar, ¿no? Era más una melodía. Yo sigo escuchando como una melodía en el texto, y es la capacidad, ¿no? que tuvieron ellos de un desafío grandísimo, ¿eh? Y muy grande para ellos, muy grande.
porque, bueno, pues había que hablar o había que moverse o había que construir personajes, también en un ámbito un poco fantasmal, Mm. levemente corrido de la realidad. Bueno, fue a ver, y está mal, insisto, y lo aclaro siempre, está mal que yo lo diga, pero a mí me parece una película hermosísima. Pero claro, porque es el trabajo de mucha gente. Mi parte fue una, ¿no? Y cuando digo es hermosísima, porque es el trabajo extraordinario del elenco, un trabajo extraordinario de fotografía, que no solo porque la fotografía es linda, sino porque la fotografía está contando lo que tiene que Exacto, contar. exacto. Pasa un poco con la dirección de arte, pasa desde ya con el extraordinario vestuario, pasa desde ya con el maquillaje, pasa desde ya con el sonido, pasa desde con la música. Sí. Y por eso digo es hermosa. Me atrevo a decir eso porque es el trabajo de todos ellos. eh, Un, y es un y me trabajo, da un mucha trabajo en satisfacción conjunto que resulta. Ahí está Pepe, a ver si está conectado ahora, si lo podemos escuchar y si me escucha. Yo escucho. Perfecto. Y me encanta escucharlos. Si ustedes no me escuchan es mejor. Yo los escucho a ustedes. No, pero queremos escucharte también qué fue lo que significó esto que te decía a vos y a Pilar en la pregunta de dos Sí. personajes que estaban cruzándose de alguna manera en este intersticio entre la civilización y la barbarie. Yo ¿Cómo? creo que yo creo que es un conflicto universal, yo creo que es un conflicto atemporal, yo creo que es un conflicto que en este momento existe, civilización y barbarie, siempre necesitamos tener dos veredas. El texto es muy simbólico y es un aquí y ahora, ¿no? Darwin también está en ese damero, Rosas también está en ese damero, los personajes también aparecen en ese damero y hoy el espectador también está en un damero, ¿no? La película como obra teatral y como construcción colectiva te obliga y te invita a debatir cuál de los dos lados tenemos que estar y si realmente tenemos que estar en dos lados o hay un tercer lugar para pararse. Fue fácil trabajar, yo se lo dije al director, el actor es un pixel más de toda esta construcción, así que después con el vestuario y pararse sobre un texto nos resultó fácil. Y Pilar, vos que hablabas algo de poner el cuerpo, digo, ¿qué pasa con la palabra y poner el cuerpo en un lugar además muy masculino? Digo, el mundo ha sido siempre muy masculino, este recorte de la realidad que impulsa Eduardo Raspo con su película Dos Manzanas también es muy masculino. Mira, yo no sé si hago esa diferenciación, o al menos en la película, entre lo masculino y lo femenino. Creo que bueno, sí, soy la única quizás chica que se ve en la película, pero en sí hay un grupo de mujeres muy grande que trabajó en la película y eso se ve también. No sé si eso me resulta, o me lo puse a pensar, cómo es trabajar en este mundo masculino, porque creo que un poco el mundo es así, un cruce. No hago tanta diferencia, o sea, no sé si me resultó un pensamiento a la hora de actuar. Ujú. Pero sí y sin spoilear nada, en ese mundo masculino vos tomás decisiones y eso es toda una posición política, ética de la película, del director, de ustedes, digo, ¿no? Sí, también es parte de la construcción del espectador, o sea, los personajes accionan en la medida en que necesitan accionar y están siempre a favor de ellos mismos. En este caso, la cautiva estaba a favor de ella misma. Creo que como todos nosotros en el mundo. Y después quien ve puede rellenar y hacer esta reflexión que sí es real. Después quizás uno lo ve y dice, ay, sí, es verdad que están en un mundo completamente masculinizado o lo que entendemos de Sí. masculinizado. Quizás es más amplio y todavía no estamos tan desarrollados para entender cómo nos relacionamos en nuestras energías masculinas y femeninas. Pero yo creo que cada personaje en esta película en particular
tiene una energía femenina y masculina bastante equilibrada, más allá de los physiques to role que cada uno somos. Sí, totalmente, comparto. Eduardo, Eduardo, Pilar, Pepe, me quedaría hablando un montón, porque da para hablar un montón, pero ya saben, no voy a decir ninguna cosa original con esto del tiempo es tirano. Eduardo, sí, o Pilar, o Pepe, el que quiera, que invite a los oyentes a que vean Dos Manzanas en el cine, como decimos siempre acá en Cinefilia, ver cine en el cine, que es lo importante. ¿Tienen ahí donde se ve Dos Manzanas? Sí, a ver, Dos Manzanas está en este momento en los cines Gomón y Cacodelfia. Cacodelfia eran los cinearte, los que estaban en 9 de julio, ¿no? A pasos del En Obelisco. diagonal, ahí cerca del obelisco, exactamente. Exacto, se está proyectando en esas dos salas. Es una película muy poderosa visual. Cacodelfia tiene una calidad de proyección extraordinaria. Recomiendo también, porque hay un trabajo sobre la imagen muy fuerte. Bueno, están todos invitados a verla. Es una película, como decíamos, es una especie de western, Sí. thriller político, filosófico, muy pretencioso suena, pero bueno, hay un poco de todo eso en la película, hay un poco un cruce de todo eso. Tiene, insisto, un elenco que para mí honra la película, que es Martínez Lipac como Darwin, Cremonesi, Diego Cremonesi como Juan Manuel de Rosas, Pilar Boyle como la cautiva, Pepe Monge como el otro, Oski Guzmán como el Peque, y el ilustrador lo hace Luis Giembroski. Y hay tres gauchos hermosos que terminan de completar. Eso es todo actor que se ve delante de la película. Es como una película de cámara, para simplificar la idea, con actuaciones deslumbrantes en las mejores salas. Exactamente, ahí está. Nunca mejor dicho por su director. Nada, está perfecto. Adhiero todo lo que dijo. Felicitaciones por Dos Manzanas. Gracias Pilar, gracias Pepe, gracias Eduardo por este tiempo acá con Cinefilia. Gracias a vos y Gracias a disculpen que ustedes, la muchísimas tecnología gracias. no me acompañó esta vuelta. No, todo bien, Pepe. Puede ocurrir, pero por lo pronto te sacamos por lo menos desde el teléfono, para poder hablar un poco de la peli. Un abrazo a los tres y muchas gracias. Abrazo grande a Abrazos ustedes, a gracias. todos, un placer verlos. Hasta luego. Y vamos a ir a nuestro Pepe. primer tema musical, Paranoid Android, de Radiohead, parte de la banda sonora de la 6ª temporada de The Crown.